Abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, en este caso para analizar el desarrollo de las relaciones vecinales en el Pirineo Navarro y más concretamente en el Valle del Roncal. Nos puede sorprender este tema, pero me quedo con uno de los apuntes que me hacía hace un ratito la compañera Lucía Egurbide. Nos decía, mira, en el Roncal tú me mandas una carta a mí, pones Lucía Egurbide, el Roncal, y me llega. No hace falta ya poner más datos. ¿Esto será cierto? ¿No? Bueno, pues es una de las preguntas que le vamos a trasladar a nuestro siguiente invitado. Él es Pablo Orduna Portus, es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Navarra, investigador del campo en el Valle del Roncal y socio también de Eusko Ikaskuntza. Pablo Orduna, Egunon, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, nos comentaba nuestra compañera Lucía ese pequeño comentario, esa curiosidad, ¿no? Nos decía, tú pones mi nombre y mi apellido y el Roncal y me llega directamente esa carta. De hecho, no solo es cierto, sino que hay un caso personal. Hace cosa de 10 años yo vivía en Estados Unidos, yo mandé una carta, la mandé a la casa de mi abuela, que vive en Ustarros, simplemente puse el nombre de la casa, el pueblo, y me llegó perfectamente. Ni siquiera hizo falta ni nombre ni apellidos, ya sabían dónde tenían que enviarlo. Ya sabían dónde tenía que Con el dirigirse esa código carta. postal para que por lo menos llegue a la localidad conveniente, ¿no? Que no se confundan de localidad, pero por lo demás sí, no hay problema. Bueno, eso es ya un signo de identidad del vecindario, ¿no? De la vecindad del Roncal, tan particulares, tantas peculiaridades tiene. Hay que tener en cuenta que, desde hace ya varios centenares de años, desde 1375, hay unas ordenanzas que organizan a ese vecindario y le dan unas normas de comportamiento y unos derechos, pero ya desde antes eso era así. Simplemente tenemos la referencia desde ese siglo XIV, ¿no? Pero no es solo eso, sino que les ayuda a gestionar un espacio, les ayuda a gestionar unos recursos que tienen y les ayuda a gestionar unas relaciones personales, que quizás es mucho más importante y está menos tratado hasta el día de hoy, ¿no? Ese aspecto. ¿Y es tan singular, tan particular su caso? ¿Solamente ocurre en el Roncal? ¿Es tan específico? En el caso ya solo del territorio de Navarra, podemos hablar de Roncal, de Salazar, de Aezcua y de Bastán, como tres valles orientales y uno occidental que tienen unas particularidades muy especiales. Pero en el caso de Roncal va más allá. Hay que tener en cuenta que es un territorio de triple frontera. Por un lado con lo que era la monarquía francesa, por otro lado lo que era la monarquía castellana desde las zonas que vienen en la ribera, porque hay una transhumancia que baja la ribera parte del año, por lo que ahora es la actual Rioja y así, y por otro lado con la monarquía aragonesa. Eso le hacía tener una personalidad muy fuerte y particularidades que defendían el derecho a ser vecino o no ser vecino de la gente y al mismo tiempo limitaban mucho el acceso mediante esas normas y sobre todo mediante unos signos de identidad, lo que ahora viene a ser lo identitario, pues unos signos identitarios propios muy fuertes, que les diferencia incluso de esos otros tres valles que he mencionado también. ¿Cómo es la estructuración de la vecindad del Roncal y cómo ha sido su evolución a lo largo de las últimas décadas? La estructura tradicional estaba compuesta por un núcleo base que era la casa, que tenía, uno daba nombre a la persona en el pueblo, dos tenía una representación a nivel comunitario local del municipio y en segundo lugar venía a ser el municipio. El municipio no entendido como un ayuntamiento, sino como unos consejos abiertos en los cuales los representantes de cada casa tenían un voto a mano alzada, público y abierto. Y por último, todos esos municipios, para no perdernos y entenderlo, tenían unos representantes, dos mínimo por pueblo, que son 7 en el valle, en lo que es la Junta del Valle, que organizaba ya todo lo que era el espacio territorial. Una peculiaridad es que a pesar de toda la importancia y los privilegios reales que tuvieron siempre, nunca llegaron a tener una representación en Cortes, porque desde las Cortes de Navarra se les veía como un territorio o bien rebelde o bien complicado de asumir en cuanto a sus pretensiones y exigencias. ¿Y esta estructura se sigue manteniendo a día de hoy? Desde el principio del siglo XX el Consejo Abierto se fue perdiendo. En Roncal podemos decir que ya en los años 21, del 21 al 30 existían los ayuntamientos como tal, como veintenas, que eran 20 representantes por todos los barrios del pueblo, etc. Y ya desde el año 83 la ley foral de Navarra obligaba a la desaparición de los consejos abiertos. De hecho ya no puede quedar. Sí es verdad
que a nivel local, en cuanto a administración local, excluyendo la figura del nuevo ayuntamiento por unas elecciones democráticas, etcétera, la figura de la Junta se mantiene con el mismo poder. Y por otro lado, los barrios a nivel local tienen cierta importancia, las decisiones municipales. Y entiendo que si esta manera de bueno, pues de trabajar, ¿no?, en el Roncal y de hacer todo lo que haya que hacer allí se ha mantenido en el tiempo, es porque funciona bien. Funciona bien y permite una gestión adecuada no solo del espacio, no solo me refiero a nivel administrativo, sino también a nivel social. Vamos a tener en cuenta tres aspectos. Por ejemplo, ahora ya tan famoso Auzolán o trabajo comunitario, Alcarlán en Roncal, era obligatorio y había un control de si todas las casas participaban en él o no. Ese control ha desaparecido como tal, pero de una forma subyacente sigue manteniéndose. Hace poco hace 10 años hubo una inundación en Tardo y hubo que rehabilitar varias partes de la parte baja del pueblo, porque el río pues rompió casas y otros bienes, ¿no? Puentes, etcétera. Y ahí hubo una participación de los vecinos, no solo por interés, sino en cierto modo también por obligación. Por lo tanto, en cierto grado se mantiene. Quizás no sea tan exigente como antes, porque los tiempos cambian y todo muta. Cuando yo he hablado de este tema en otras ocasiones siempre he dicho, la tradición se mantiene porque tiene una personalidad, pero con cambios y modificaciones, ¿no? Una reinterpretación según el tiempo. Pero hay rasgos muy particulares que sí que se mantienen. Para llevar este modelo de gestión, ¿cuáles serían los requisitos fundamentales? Por ejemplo, ¿tiene que haber una cantidad de habitantes mínima o máxima? Por ejemplo, ¿podría ser extrapolable a una ciudad más grande? ¿Es un modelo que, por ejemplo, se ve en otros países europeos? Se puede, bueno, ahí hay dos preguntas. Por un lado, el mundo rural es completamente diferente al mundo urbano. Con eso quiero decir que en el mundo urbano, el anonimato está vigente, ¿no? Y, por ejemplo, ese trato directo se hace casi imposible. Ya es difícil la convivencia en una comunidad de vecinos, en un bloque. No pensemos en un barrio de una ciudad, pues como puede ser Iruña, ¿no? Es mucho más complicado. Por otro lado, a nivel local, sí que se da en otros sitios, y más o menos grandes. Y puedo poner tres ejemplos. En Asturias, en determinados concellos locales sí tienen regímenes muy parecidos, pero es que a nivel ya mucho más grande, como puede ser Suiza, hay cantones suizos que mantienen esa estructura que tiene, por ejemplo, el Valle Roncal, mucho más desarrollada, incluso a nivel actual, por el sistema que tienen tan particular, ¿no? En lo que es la organización administrativa suiza y tal. Lo que hablábamos antes del Consejo Abierto, en Suiza se mantienen algunos cantones y se da el caso que en un pueblo tú puedes estar votando frente al jefe de tu fábrica justo la propuesta contraria, a mano alzada y en público. Y no pasa nada. Bueno, habría que preguntárselo y luego ver el registro de empleados y desempleados, pero en principio no tiene por qué pasar, porque es una cultura. Entonces, bueno, como en todos sitios, siempre hay temas personales, enfrentamientos muy particulares entre una persona y otra persona, entre una casa o entre miembros de una misma familia, de distintas ramas de una misma familia, que eso se da en todos lados. Pero bueno, pero si hay una cultura, esa cultura se mantiene y no es un problema. De hecho, en Roncal sí que es verdad que las reuniones de juntas suelen ser medianamente abiertas, pero hay una reunión de juntas que siempre es abierta, que es la denominada mesta. Aquella en que se tratan temas ganaderos, que se celebra una vez al año en Urzainqui, hacia agosto, en la cual ganaderos pueden participar directamente, no solo los representantes de los ayuntamientos y de las juntas, los junteros, sino ganaderos que tienen voz y voto. Votan solo los junteros, pero sí tienen un tipo de voto, es decir, determinados junteros pueden apoyar sus planteamientos, ¿no? Y esa presión está vigente y se sabe quién lo hace. Es una forma limitada, ¿no?, de ese antiguo Consejo Abierto a nivel de junta. Puede haber quizás alguna mirada un poquito que no nos gusta demasiado, pero bueno, funciona. Incluso acabar en un tribunal administrativo en algunos casos, pero se mantiene. Otra cosa es que si esa cultura va a tener una perpetuidad o no tan intensa, es decir, en la última reunión de Mestavia fue un ganadero presente y se trataban tres temas muy importantes para la ganadería en el valle. Eso también es un reflejo que el etnógrafo se fija, ¿no? Para el etnógrafo es un dato muy interesante, ¿no? La continuidad, no continuidad, hombre, es interesante, aún sigue habiendo un ganadero, ¿no? Pero son más en el valle y más que han firmado
una denuncia que se había presentado ante la Junta. Bueno, pues son cosas muy curiosas. Muy curioso, sí. Que tienen un trasfondo muy interesante Ajá. a nivel científico en cuanto, bueno, el estudio antropológico, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se le ocurre a Pablo Orduna empezar a investigar sobre esta cuestión, sobre la vecindad del Roncal? Bueno, todo empezó desde el año 98. Yo soy miembro de ETNICER, de ETNICER Euskal Herria, en la sección de Navarra, y hemos hecho trabajo de campo tratando diferentes temas. Bueno, cada 2 años se cubre un tema con trabajo de campo. Bueno, pero ya desde hace tiempo, uno de los temas que quizás más me llama a mí la atención es por las particularidades del valle. Entonces, hace 3 años se comenzó. Bueno, yo lo acabé desarrollando muy rápido porque ya tenía trabajo hecho antes y bueno, y lo entregué para la publicación del Atlas Etnográfico de Vasconia. Pero he mantenido el trabajo de campo porque te das cuenta que en 1 año, 2 años no te da para cubrir todos los aspectos, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque tuve la oportunidad de ir también a Estados Unidos, a Nevada, este verano, y entrevistar a roncaleses que habían emigrado ahí como pastores y ver la opinión que se tenía desde fuera, si era escéptica o no, que por supuesto no lo es, tiempo ya transcurrido desde su marcha de aquellos roncaleses que abandonaron. Y ver 3 rasgos. Uno, si mantienen determinados caracteres que reflejan esa identidad tan particular. 2, la opinión que tienen de esa organización de un valle que dejaron en un momento, hace ya mucho tiempo, pero al cual han vuelto y lo han vuelto a ver. Y 3, la comparación con una nueva sociedad en la que han vivido. Y bueno, los resultados han sido muy interesantes. Son sorprendentes. Sí. Bueno, pues quizás dejamos ese tema para una próxima ocasión, Pablo. Hablaremos de ello también, ese estudio tan interesante. Una última curiosidad, ¿sigues mandando cartas al Roncal con tu nombre simplemente y con el código postal? Mandé una postal este año desde Reno, Nevada, y también llegó, porque no quería poner solo el nombre de la abuela, iba para más gente de la familia. Entonces, pones el nombre de la casa y llega, eso seguro. Bueno, pues vemos que la gestión que tienen allí funciona y funciona de manera adecuada y además, bueno, pues se ha perpetuado en el tiempo y eso también es importante. Lo hemos conocido con la ayuda de Pablo Orduna Portus, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Navarra, socio también de Eusko Ikaskuntza. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. De nada, a vosotros.